tranquilo. Este es un espacio seguro. Escuchamos, no juzgamos. Mucha inteligencia, poco cambio. ¿O no? No lo sabemos. ¿Por qué sentimos esa urgencia por entrar a utilizarlas? O sea, ¿a ti quién te dijo que lo hicieras? No te puedes quedar obsoleto, que tienes esa conciencia de saber que estás viviendo en un mundo distinto, en una época diferente, ¿no? La IA no transforma las empresas, más bien transforma empresas que ya están listas para cambiar. Decía que en los próximos 5 años el 40% de nuestros skills van a desaparecer. Tal vez no necesitas más IA, tal vez necesitas ir a terapia. Arreglar, te dijeron avanza, te dijeron normal, pero nadie te explicó por qué se siente tan mal. Y aunque todo parece estar bajo control, hay algo en el fondo pidiendo atención. Bienvenidos a otro episodio de Los Terapeutas del Cambio. En este caso vamos a hablar de la inteligencia artificial. Mucha inteligencia, poco cambio. ¿O no? No lo sabemos. Vamos a ver qué tal y qué podemos compartir desde nuestra experiencia el día de hoy. Rafa, ¿cómo has vivido tú esta terapia de cambio sobre IA? Interesante. Primero creería que lo tengo que ver desde el punto de vista personal, que ha sido todo un tema, ¿no? Quiero platicar de mi caso, porque creo que en las organizaciones a donde vamos y donde colaboramos, siempre sale el tema de la brecha generacional, ¿no? Yo no quiero asumir, y como dices tú, escuchamos, no juzgamos, pero siempre va a estar el tema de que nos plantean pues los recién egresados, la generación millennial, la generación centennial y los adultos mayores, ¿no? Entonces... ¿Ya estás ahí? Ya, yo casi estoy ahí, todavía me falta un poquito. Yo no sé si la cámara me sume años, estoy por cumplir 60, no sé de cuántos me vea. Pero sí, o sea, fue un proceso interesante. Por un lado, siempre vamos a pensar que hay una cierta moda, ¿no? Que la gente interpreta como modas. Correcto. Sin embargo, aquí está clarísimo que esta moda es para quedarse, ¿no? Es más allá de eso. En mi caso personal, pues ahora sí yo creo que ya dependo muchísimo de las herramientas de inteligencia artificial, aunque esto no lo crea. Sí. Las uso mucho, me agiliza muchísimo el trabajo. Sí hay una eficiencia, o sea, cuando ya entras, cuando ya la usas, te sorprendes de lo que puedes lograr. Entonces, interesante ver cómo la adoptas, cómo si la haces tuya y cómo pierdes ese miedo, porque de repente sientes una sensación así de, híjole, pues que esto no lo hice yo, no es mío. Sí. No sé cómo se llama la palabra que te define esa parte de en que te sientes como un fraude, decir, híjole, qué bonita presentación quedó, Pero no les es mío. encantó, pero no lo hice yo. Bueno, yo tengo una premisa con la IA que es que vamos a enfrentarnos a muchos temas éticos y de ignorancia o desconocimiento. Éticos justo por cosas así, en donde dices tú, ay, güey, esto lo hice yo, lo hizo, no, bueno, no sé, pero lo guío. Y hay un tema como de, no puedo sacar todo el potencial porque no conozco bien cómo funciona. Entonces, yo creo que esos son los dos grandes retos que tenemos. Pienso yo, desde el uso o la aplicación de inteligencia artificial. Pero a ver, ¿por qué nace esa urgencia? O sea, ahorita, acuérdate que esto es terapia, y nos estamos terapiando. Lo que querías entender, a ver, yo desde mi generación lo viví así, ¿no? Es un poco el que te empuja la ola a que lo tengas que hacer. ¿Cómo lo vive una generación como la tuya? Que tú y yo somos generaciones diferentes. No, natural, o sea, es algo... Okay. No, es como si ves o sea, tus nietos, mi hijo, tipo, ya son nativos digitales, sí. ¿Verdad? Para ellos no existe, es muy chistoso ver a Lorenzo agarrar un libro y hacerle zoom, o sea, ¿sabes por qué? Pues porque para ellos en su mente es porque no pica, o sea, porque no es touch, o sea, como ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros yo creo que es natural. Pueden haber resistencias, obvio, pero creo que es una cosa que ya viene por hecho. Pero ¿por qué, hablando desde la perspectiva más psicológica, por qué sentimos esa urgencia por entrar a utilizarlas? O sea, ¿a ti quién te dijo que lo hicieras? Y eso mismo debe estar pasando en las empresas. Y tú que estás ahí atrás, detrás de un portafolio que no tienes IA, ¿por qué hay tanta inteligencia? ¿Por qué hay urgencia? ¿Cuál es la prisa que traemos? Sí, yo creo que, otra vez, de nuevo, desde el punto de vista personal, pues sientes que no te puedes quedar atrás, que no te puedes quedar obsoleto, que tienes esa conciencia de saber que estás viviendo en un mundo distinto, en una época diferente, ¿no? Yo, ¿sabes cómo lo comparo? Como cuando tienes un papá o unos papás, papá, mamá, lo que sea, que te dice, órale, mijito, hay que hacer esto,
y tú estás presionado y tú, lo que dices tú, a lo mejor yo ni siquiera sé que lo quiero hacer, ni siquiera lo quería hacer. Y en la organización hoy eso lo puede llegar mi director general, mi presidente, a decirme, órale, cómprame 5 robots, dale, haz esto, haz lo otro, dale. Pero es que ya, yo ya lo escuché, yo ya fui a esta feria, hice esto, mi compadre está diciendo tal cosa, venga, nosotros ¿por qué no estamos haciendo esto? Entonces, ¿de dónde nacerá esa urgencia? O sea, ¿de dónde vendrá? Pues puede venir de muchos lados. Es que el ejemplo que das es un director general, ¿no? A ese nivel del management, donde efectivamente fuiste a una feria y te diste cuenta que hay cosas muy padres, ¿no? Y ahí caes en el error de que es copy-paste o plug and play, y que acá con nosotros que nos dedicamos al cambio nos damos cuenta que no es tan así, ¿verdad? Que hay todo un proceso, que hay un orden, un poco más estructurado. Correcto. Pero que al final lo vas a lograr, pero que tienes que entender que el timing es súper importante. Y yo te diría que hoy como terapeutas del cambio, ese es el primer punto de inflexión. Detente un momento, ¿por qué necesito hacerlo? ¿Cuál es esa urgencia que hoy me obliga a tener eso dentro de mi portafolio? Bueno, fíjate, perdón que no contesté también tu pregunta, pero la urgencia también puede venir de la competitividad que tenemos hoy en las organizaciones. Tenemos que ser competitivos y eso lo hemos visto de siempre, y entonces tenemos que estar muy atentos a las tendencias y a cosas que podamos implementar simplemente por un tema de sobrevivencia, supervivencia. Entonces imagínate que las organizaciones no hubieran evolucionado implementando los ERPs, los CRMs, los BI, todo esto, los automatizaciones de almacenes, de supply. RPA, Entonces IoT, sale algo y la urgencia tiene que ver, tengo que sobrevivir porque si no los demás lo van a hacer y mi negocio va a desaparecer. Okay, bueno. Es parte de una urgencia. El primer ejercicio que me gustaría dejarles es esto, o sea, detengámonos un momento porque sí van a haber muchas cosas y va a haber una parte genuina de un miedo de quedarnos atrás. En el miedo de quedarnos atrás yo puedo tomar decisiones muy apresuradas. Entonces, lo que te diría un terapeuta es, tómate el tiempo para reflexionar y hazte ciertas preguntas. Esas preguntas pueden ser, ¿por qué tengo tanta urgencia de hacerlo? ¿Cuántas decisiones nacen más del miedo de quedarme atrás que de algo que yo tenga muy claro? Y ahí viene algo que vuelve a colación y es, ¿qué visión tengo sobre esto? Entonces hay un ejercicio muy interesante que se puede hacer y que van a hacer a través de estas preguntas, que se puede hacer con el comité directivo, con las personas que están hablando de guía de manera recurrente o general, que ya los empiezas a observar, y dices, venga, sentémonos un poco, entonces hablamos de una estrategia. Y esa estrategia traducida a una persona, un individuo, un cristiano común, es, tenga visión, ten visión de lo que quieres hacer, ten visión de esto. Con esa claridad que poco hemos visto hoy afuera, más bien hemos visto muchos esfuerzos aislados, pocos contaditos con la mano, tú lo sabes, Rafa, ¿no? Personas que se han tomado el tiempo de determinar su estrategia de negocios con inteligencia artificial o una estrategia de inteligencia artificial que atiende a este negocio. Y eso es toda la diferencia, hace toda la diferencia. Entonces, en esta terapia los invitaría primero a reflexionar qué pasa con la IA, de dónde viene esa urgencia, cuál es el miedo de quedarme atrás, y la acción siguiente es, venga, me siento con calma y visualizo cómo estos dos mundos conviven. Si eso no es así, bueno, a nivel personal, lo mismo. ¿Lo utilizo para qué? Para ser más eficiente, para hacer más cosas, para irme más tranquilo, para... Y mira, nosotros somos un podcast diferente. Un podcast diferente. Porque ¿cuántos hay que hablan ya de inteligencia artificial? Debe haber muchísimos. Entonces, lo que queremos es hablar de cambio, ¿no? Inteligencia artificial y el cambio y el comportamiento de las personas, que es nuestra especialidad. Estaba pensando, tú por ejemplo, cuando estás en tu casa, que es, bueno, otra vez mi generación, bueno, un poquito más arriba de mi generación, mi papá, por ejemplo, gracias a Dios, ahí está todavía en Montemorelos. Se te descompone el celular y no sabes cómo arreglarlo. Se te desconfigura más bien lo que se descomponga. Sí. Y se lo das al hijo, ¿no? Sí, o se lo das a ver, hijo, arréglame el celular. O nieto inclusive, ¿no? Pum, pum, ya quedó, papá. Entonces, ¿qué haces en una empresa? ¿Quién le pides ayuda, no? Porque la presión va a existir, ¿no?
mira, me está presionando, mi vida ha cambiado, ahora llegas a un hotel y te atiende un robot. Y puta, ¿dónde está el que aquí? Sí. Queremos la gente. ¿Dónde está el front desk? recepcionista, el front desk? Sí, dices, no, es un robot. Entonces, en el día a día te tienes esa presión, y luego en la empresa también va a haber presión de que tienes que cambiar, de que tienes que adoptar ese tipo de cosas y agilizar y ser más eficiente. Entonces tienes que cambiar. Pero ¿quién te ayuda ahí? ¿Quién es tu terapeuta? O sea, ¿a quién recurres? Claro, bueno, por eso. O sea, en la terapia de cambio lo que decimos es detente un momento a reflexionar estas dos preguntas que mencionaba ahorita y probablemente va a venir alguien que te puede decir esto se soluciona así. Entonces, o decides esta estrategia de visioning, de tener claro esto que quieres lograr, pero si arrancas como loco y el miedo es el que te mueve y la presión es la que te mueve, muy probablemente vas a tener una bola de caos, una bola de pendientes, una bola de proyectos que luego, ¿qué van a hacer? Te van a generar ansiedad, te van a generar esto. Además, no vas a ver resultado. O sea, el punto es este. O sea, al final del día es, espérate un momentico, de nuevo. Recomendación número 1 es, detente un momento, hazte estas dos preguntas y entonces entiende cómo la inteligencia artificial potencia, mueve, incrementa la palabra que quieras poner a tu estrategia de negocio, o viceversa, si es un negocio que tiene que voltearse a este lado, pero esa parte es la que hoy por hoy haría yo ese énfasis en decir, no es miedo, no es presión, todos esos son motivados, o sea, te van a impulsar a llegar allá, pero ¿qué hago? Y fíjate O sea, aquí que... me están viniendo terapia con nosotros, tipo, ¿qué hago? Detente, espérate, hay dos preguntas importantes, define desde la cabeza. ¿Cómo fíjate ese caos que dices, rompe un paradigma bien interesante. En mi época de tecnólogo, ¿sabes? Mi background es de tecnología, había un paradigma y que igual y todavía existe, no lo podría confirmar porque hace 10 años que no hago TI, pero nosotros estamos bien estrictos, es decir, nadie en la organización puede desarrollar nada más TI. Y es horrible que un área funcional contrate un proveedor que te haga un sistema por fuera y tú no te enteraste como tecnología. Bueno, y hoy, ¿qué vemos con la IA? O sea, los pelados solos hacen las cosas. ¿Cómo estás cambiando entonces paradigmas? Hoy capaz estás, ya pues vemos la inteligencia artificial, tú puedes abrir un web page, a lo mejor sin ayuda de TI, ¿no? No, a lo mejor no. Y Sí, modelos, ayuda de TI. y dice ahí no sé cuántas cosas, entonces hay un cambio de paradigmas bien interesante que están enfrentando las organizaciones y por eso hay que ordenarlo, para que no se vuelva un caos. Correcto, y como una premisa también, entonces después de este ejercicio, después de esta claridad que puedas obtener e ir teniendo esa humildad también como líderes de decir, es que yo no sé, o sea, también pues yo no sé, porque no conocemos. Hay un segundo tip o un segundo punto que me gustaría compartir, que lo hemos aprendido a través de lo que estamos viendo, y es, junta a quienes sí sepan. Y alguien nos respondió en estos días, probablemente yo no me sé todas las respuestas, pero sí tengo el WhatsApp de esas personas que saben. Esa es una práctica, rodearte, ¿no? Rodearte de estas personas y abrirte. A lo mejor la agenda no me da para estar viajando, pero me puedo apalancar y aquí hay una idea relevante, pruébenlo a ver si funciona. Le pido a mis proveedores que vengan y me cuenten algo semanalmente, ni siquiera es trimestral, no, semanalmente me junto con X, Y, Z, los que hoy mandan la parada, ¿verdad?, de temas de inteligencia artificial, y decir, vengan y nos sentamos y nos tomamos un café. Ese ejercicio es tan enriquecedor como irse a hacer una maestría. O como, yo creo que puede ser más enriquecedor. Entonces, ¿cuál es la invitación? ¿Cuál es ese segundo elemento aquí relevante? Quítate esas vendas y mira hacia afuera. Puede que no seas tú, que tengas todo el tiempo del mundo para estar corriendo, pero sí te permite entender qué es lo que está sucediendo. A través de esto, llamar a las personas, mucha humildad desde el liderazgo para decir, lo que pasa es que el tema que traemos es que la IA no transforma las empresas, más bien transforma empresas que ya están listas para cambiar, y eso tiene una total diferencia en el proceso. Por supuesto. Y hay que perder el miedo. Pues que se dice el mito tan tremendo de que la inteligencia artificial va a reemplazar cosas. Si así fuera, pues entonces simplemente para nosotros también implica una transformación. O sea, nos vamos a tener que dedicar a hacer otras cosas. Nuestras habilidades, por ahí leí en algún artículo donde decía que en los próximos 5 años el 40% de nuestros skills van a desaparecer. En 5 años. Ya hay una declaratoria, o sea, ahorita que acaba de pasar
el Foro Económico Mundial, ya hay una declaratoria de carreras que van a desaparecer, o sea, es inminente, Sí. es inminente. Entonces, ¿a qué vas a terapia cuando sabes que algo que tú no quieres que pase va a pasar? ¿Cuál sería esa reflexión a qué voy? ¿Cuál es la respuesta que estoy buscando? Tener claridad, tener esta capacidad de decir, por eso yo hablo de claridad, de humildad, de elementos que no tienen nada que ver con tecnología. Es abrirte, es entender, es tener esa capacidad y tener muy en mente que la IA no transforma a la persona, que transforma a esas empresas que tienen ya claro qué es lo que van a hacer y entonces uso la tecnología para hacer. Esto, hay un podcast, un capítulo que tenemos de IA y hay algo que hablábamos con Tito en esa ocasión y decíamos, es una tecnología, es una ola, ¿sí? Probablemente más revolucionaria que la anterior, pero así ha sido la historia de la humanidad, ¿me entiendes? O sea, como por qué estamos ahorita asustados con eso. Y ojo que esto genera evidentemente resistencias adentro de la organización, pero de nuevo, si tú estás en esa posición en donde tienes que agarrar ese control y decir, venga, es que esto se ve así, y entonces poderle responder a la organización, accionistas, lo que tú quieras, necesitas ir a terapia de cambio para poder tener esto un poco más claro. No sé qué otro, a ver, chascarrillo nos ha pasado, cosas así, Rafa, pensemos un poco de situaciones con la IA. Cuando mandan esos discursos, ¿quién fue que una vez un discurso acá en el Congreso mexicano, que algo así, alguien leyó una cosa Si así? quieres que te lo pase, pero te tenga. Sí. Hay que tener cuidado con eso también. No, claro, o sea, la autenticidad no se debe perder. O sea, yo creo que hay a lo mejor un último elemento y es qué tan auténtico soy. Hoy por hoy, al menos yo hago mi prompt, yo mando, yo digo, yo defino en qué puntos me funciona y en qué no. Y eso es tomar el control. Tomar el control, no ser víctima del proceso. Ay, vino y me atropelló, vino y me quitó mi trabajo. No, papacito, usted tenía la capacidad de hacer esto, Ana. Entonces, como esa anticipación, a lo mejor una visión de no ser víctimas de la IA. No seamos víctimas de la IA. Vamos a terapia para no sentirnos así. Es parte de lo que nos toca ver en las organizaciones donde colaboramos. Prácticamente todas ya están haciendo algo con inteligencia artificial. Sí, yo creo que una de las mejores recomendaciones que podemos hacer como terapeutas es tener ese control, tener ese mapa de ruta y organizarse bien. Porque todo el mundo va a querer, todas las áreas van a querer, entonces cómo priorizas, cómo ejecutas, cómo cambias ese mindset. Hay la frase típica de tú no eres víctima, eres protagonista. Esto es exactamente igual. Bueno, entonces recuerda que precisamente para eso estamos aquí, para escucharte sin juzgar, guiarte cuando no parece haber luz. Tal vez no necesitas más IA, tal vez necesitas ir a terapia, así que agenda tu terapia de cambio. Somos Isabel Collazos y Rafa Leal y somos sus terapeutas del cambio. Si te gustó este capítulo, compártelo, síguenos en nuestros canales de YouTube y Spotify y bueno, que Dios los bendiga con la IA. Si no empiezan vos, escuchamos, no juzgamos, solo te ayudamos a cambiar.